Muchísimo hemos hablado y seguramente has escuchado hasta en la sopa de la inteligencia artificial, pero a lo mejor eres una de las personas que no sabe, no está convencida de que nos vaya a traer más beneficios que lo que nos puede afectar, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en cómo las niñas y los niños, los jóvenes, la están utilizando para engañar en sus escuelas y a los maestros. Y a lo mejor eres de los que creen que pues nos va a facilitar muchísimo la vida, de los que ya la están utilizando en sus diferentes áreas de trabajo. ¿Tú de qué lado vas? Hoy vamos a platicar con un profesional de la inteligencia artificial que ha desarrollado una gran cantidad de soluciones para utilizar la inteligencia artificial para el bienestar. Así que quédate en Habitantes del Futuro. Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera. Bienvenidas y bienvenidos, queridos y queridas habitantes del futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera y ya empezamos este podcast donde, como ustedes saben bien, analizamos y aprendemos de la ciencia y la tecnología que se está creando hoy, pero también, pues, soñamos con cómo va a cambiar nuestro mañana, cómo va a cambiar la existencia de las y los habitantes del futuro. En la última década, la inteligencia artificial ha emergido como una fuerza transformadora que tiene un potencial aparentemente sin precedentes para mejorar el bienestar humano. Esto puede ser desde la atención médica hasta la gestión ambiental. La inteligencia artificial está desempeñando un papel crucial en la resolución de varios problemas muy complejos y también en la creación de soluciones que sean innovadoras. Esta inteligencia artificial se refiere a la capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana. ¿Cuáles son estas tareas que se consideraban propiamente humanas? Pues el razonamiento, el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones muy importantes. Lo que sucede es que estos algoritmos computacionales tienen aprendizaje automático, se componen de redes neuronales artificiales y otros enfoques que hacen que la inteligencia artificial pueda analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y así predecir resultados para automatizar procesos que llevarían muchísimo tiempo a las personas. Es por esto que el potencial de la inteligencia artificial para impulsar el bienestar humano es evidente en varios campos. En la atención médica, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial pueden diagnosticar enfermedades, personalizar tratamientos o mejorar la eficiencia operativa en los hospitales, diciéndonos cómo manejar de manera más adecuada los recursos médicos. En la educación, por ejemplo, se puede adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante y así pues generar una educación más personalizada y efectiva. En la conservación del medio ambiente se está utilizando para monitorear ecosistemas, prevenir la deforestación, gestionar más sosteniblemente los recursos naturales. Pero además de los numerosos beneficios que puede ofrecer su uso para el bienestar humano, también plantea importantes desafíos éticos y sociales y también económicos. Existen preocupaciones sobre la privacidad de los datos, el sesgo que tienen los algoritmos. Por ejemplo, si los diseñan con ciertas características, pues pueden favorecer a ciertas personas sobre otras o tener respuestas que tengan tintes racistas, machistas y un largo etcétera. También puede tener un impacto muy importante en el empleo, por supuesto, de las personas que normalmente se encargaban de hacer las tareas que ahora puede realizar un algoritmo. Así que es fundamental abordar estos desafíos y tratar de garantizar que se utilice la inteligencia artificial de manera responsable y equitativa. Y además también es importante reconocer que esto es una herramienta, no una solución a todos nuestros problemas y pues que para lograr un verdadero bienestar humano debemos combinar su poder con políticas sólidas, inversión en educación y atención a las necesidades sociales y emocionales de las personas.
Y hoy para platicar precisamente sobre, pues, cuántas soluciones reales puede ofrecernos la inteligencia artificial para mejorar nuestro bienestar, está con nosotros el doctor Edgar Valdés. Él es físico y desarrollador dedicado a crear soluciones de ciencia urbana de alto impacto y tiene habilidades muy importantes tanto en ciencias sociales como en ciencias exactas, respaldadas por una formación tecnológica de más de 20 años. Como líder de innovación en firmas consultoras de clase mundial y fundador de Haddox Human Networks y Neurolytics, ha conceptualizado ideas y desarrollado programas e integrado comunidades para más de 75 empresas líderes. También ha creado más de 10 programas de inteligencia artificial que han aumentado la productividad en un 25% en sus respectivos campos y es pionero en varias soluciones de inteligencia artificial a nivel nacional en México y también se está expandiendo a Estados Unidos, a los Emiratos Árabes Unidos, a la Unión Europea, y su experiencia como físico y científico urbano y arquitecto de tecnologías de la información e ingeniero de inteligencia artificial también le ha permitido educar a la próxima generación de profesionales en inteligencia artificial. Ha sido mentor de jóvenes desarrolladores y ha impartido más de 75 conferencias y sesiones de mentoría en instituciones como el MIT, la UNAM y organizaciones como Mass Challenge, TechStars, y también ha colaborado activamente con entidades globales como Leaders in Innovation Fellowship de la Real Academia de Ingeniería. Así que quédense con nosotros, queridas y queridos habitantes del futuro, para conocerlo y platicar más sobre este tema. Hola, aquí en Uno Productions estamos creando contenido de gran valor para la comunidad latina. Soy Jorge Cano y te invito a mi podcast Ideas Valiosas, donde trataremos todo lo que puedes hacer para prevenir cualquier tipo de malestares, porque enfermedad solo hay una, y esa se llama ignorancia. No más. Los latinos no seremos parte de las alarmantes estadísticas que se suman a la prematura muerte de miles de latinos. Inicia el año correctamente y búscanos en tu plataforma preferida. Ideas Valiosas con Jorge Cano. Pues ya estamos listas y listos, queridas y queridos habitantes del futuro, para enlazarnos, ya saben, a través de los bits y los bytes hasta la Ciudad de México, desde acá de California. Y ya está con nosotros el doctor Edgar Valdés. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en Habitantes del Futuro. Muchísimas gracias por la invitación. Qué buen comentario acaban de dar los bits y bytes. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hablar acerca de la información y esta nueva digitalización que se está dando, y es bien acertado el comentario de que parece que todo ya entra dentro de los bits y los bytes. Parece que sí, y pues yo sé que seguramente nuestros y nuestras habitantes del futuro ya han escuchado hasta en la sopa qué es la inteligencia artificial o sobre la inteligencia artificial, pero muchos yo creo que todavía no les queda claro qué es eso. Y me gustaría que usted nos diera su propia perspectiva. Para usted, ¿qué es la inteligencia artificial? Digo, ya no sabemos más o menos que las redes neuronales, que los algoritmos, pero ¿usted cómo la definiría? Fíjate que, y a mí me gusta contar muchas historias. Ayer estaba hablando con un buen amigo, él es economista, y me estaba diciendo, oiga, doctor, estoy buscando tema para mi tesis y quisiera hablar de ética e inteligencia artificial. Y me hace justamente la misma pregunta de cómo podemos nosotros entender la inteligencia artificial, más allá de la parte técnica y de las implicaciones que tiene ahorita, por ejemplo, para él muy importantes dentro de la ética. Que justamente lo que él estaba buscando es, oye, ¿la inteligencia artificial es ética o nosotros tenemos que ponerle algo para que dentro de ella exista? Dije, a ver, vamos a ponernos así, a detenernos por un momentito. Empecemos a definir las cosas como son, ¿no? Y le dije, para ir viendo dónde podemos ir acomodando esto. O sea, primero debemos entender que la inteligencia artificial es parte de la ciencia de la computación, es parte de los algoritmos de cómputo. Un algoritmo, a final de cuentas, pues es un instrumento matemático, el cual, dependiendo de la complejidad que se tenga, pues puede ser implementado
dentro de un sistema de cómputo para poder ser reutilizado, ¿no? Y fuera de algoritmos de inteligencia artificial, o sea, existen muchos algoritmos que nos ayudan a calcular un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Dentro de las ciencias, algunas de las cosas que más nos interesan es conocer, por ejemplo, los máximos y mínimos que suceden en una ola de calor dentro de un fenómeno, encontrar cuál es la pendiente sobre la cual se está transversando el cambio de una población de una generación a otra. Pero ¿cuándo es cuando de verdad empezamos a entrar con inteligencia artificial? Y le digo, amigo, mira, la primera clave de todo esto es que tienes el algoritmo, tienes la implementación, que son temas bien interesantes, pero la inteligencia artificial, al final de cuentas, tiene dos componentes bien únicos. Uno son los datos y otro es el entrenamiento. Un algoritmo le das tú una entrada y te va a dar una salida, de acuerdo a lo que los pasos del algoritmo te den. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es que dentro de estos pasos te dice, dependiendo de los datos con los que tú me entrenaste y sobre los cuales yo aprendí, te voy a ayudar o no a dar una respuesta. Ah, caray, ¿cómo? O sea, un algoritmo siempre te va a dar la misma respuesta. Te va a decir, si tú me metiste si tú me diste este input, yo hago los 700 pasos que tengo que hacer y te voy a dar la misma respuesta siempre si es el mismo input. Ah, pero un algoritmo de inteligencia artificial es contextual a los datos. Y me dice, oiga, pero a ver, ¿cómo lo podemos entender mejor? Le dije, fíjate, vamos a empezar a hablar de esto que tanto les gusta ahorita, que es la inteligencia artificial generativa. Y le dije, vámonos un pasito para atrás y piensa tú, ¿cómo entrenas tú con datos a hacer que una computadora aprenda a ver? Imagínate, en lugar de imaginarte redes neuronales por todos lados y demás, que obviamente esta arquitectura se llama redes convolucionales, imagínate que tú quieres describir una imagen a través de diferentes lentes y que cada uno de estos lentes te interpreta, como lo veníamos diciendo al principio del programa, un cierto tipo de datos y es especializado para ello. Tengo un lente que me dice, esto es negro. Tengo un lente que me dice, esto hay un contraste entre negro y azul. Tengo un lente que me dice, esto es como piel de perrito. Tengo otro lente que me dice, oye, esto parecen ojos. Entonces imagínate un arreglo así completo, grandísimo de lentes, el cual cuando tú le pasas un dato, te regresa con mucha probabilidad. Lo que tú estás viendo es un gatito, un perrito o los churritos que están en el anaquel. ¿Cómo se hace para entrenar esos lentes para formarlos? Pues es un entrenamiento en el cual tú lo entrenas en ver varios claros negros, ver varios pelitos de perros, ver varias texturas. Y eso es lo que entra. Entonces, imagínate, la primera instancia de inteligencia artificial, entrenamos cosas para poder crear lentes, para poder ver imágenes, ¿no? Y me dice, oiga, está bien padre. Y entonces, ¿cómo funcionó lo de la generativa? Le digo, piensa que en lugar de entrenarlos para aprender a ver y a describir, tú lo que haces, en lugar de crear lentes, creas pinceles de diferentes tipos. Pinceles que pintan texturas peludas, pinceles que pintan aros, pinceles que pintan cosas. Y a través de los datos, pues lo que tú haces es crear estos tipos diferentes de pinceles. Y es lo que, por ejemplo, ahorita te genera una imagen. Oye, está bien padre la discusión. Imagínate, pasamos de lo que es un algoritmo a lo que es un algoritmo el cual se alimenta de datos entrenados para poder crear estas, digamos que organelos que pueden ser lentes o pinceles o lo que se les ocurra a la gente que hace los entrenamientos de los algoritmos de inteligencia artificial para tener una tarea que simula algo que pudiera ser un humano. Y a eso le pusimos inteligencia. No, pues no sé si quedé más confundida o se me aclaró más la situación, pero sí hemos visto que obviamente está trastocando muchas áreas de nuestras vidas, ¿no? En este momento, ahora que digo que ya seguramente lo estaba haciendo desde hace algunos años, pero no nos dábamos cuenta, y ahora con la inteligencia artificial generativa, pues realmente estamos viendo como un impacto directo en nuestro día a día de manera muy clara, ¿no? Y muy precisa. ¿Cómo es que, pero todavía no alcanzamos muchos de nosotros a entender
¿qué tan bueno o malo puede ser esto, no? O sea, muchos la utilizamos para nuestro trabajo, para darnos ideas, para resolver algunos problemas, etcétera. Pero, ¿qué tanto impacto realmente puede llegar a tener? Es decir, ¿estamos realmente en un momento en donde está impactando de manera radical? ¿Qué tanto impacto y qué tanto para el bienestar o qué tanto puede ser perjudicial? Sé que es mucha pregunta, pero vayamos desmenuzando. No, es una gran pregunta y es una pregunta que es un dilema que todos los humanos nos tenemos que estar preguntando ahorita. Y nos lo debemos de preguntar con cualquier herramienta que existió, que ha existido y que hemos inventado. Oye, ¿qué tan bueno es el fuego? ¿Qué tan bueno es aprender a escribir? Cada cosa tiene en sus avances del conocimiento humano, no solo de la ciencia, pues sus facultades que tienen. Mira, yo soy físico y vengo de la escuela de física que fundaron nuestros maestros durante la Segunda Guerra Mundial y demás, que pues toda esta generación somos físicos del átomo, del núcleo, de las estrellas, ¿no? Y ahora las mentes que estamos entrenando en estos momentos son físicos de la materia, de la complejidad. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Y vámonos un pasito atrás, ¿no? O sea, antes del año pasado, antes de GPT. Antes de GPT, como te digo, la inteligencia artificial lo que hace es agarrar datos, interpretarlos y a través de diferentes lentes, funciones que nosotros podemos tener, o sea, algoritmos también, dar algo. Y durante mucha parte de antes de GPT, utilizábamos la inteligencia artificial y hasta le poníamos la subclasificación de inteligencia artificial, que es el bendito machine learning, para hacer que las máquinas aprendieran a consumir estos tipos de datos. Pero ¿qué es lo que se podían hacer? Se podían hacer clasificaciones, se podían hacer predicciones y se podían hacer regresiones. ¿Cómo funcionaba esto? O sea, tú le das un conjunto de datos. Por ejemplo, el conjunto de datos que te describen diferentes ciudades. Y les dices al algoritmo de inteligencia artificial, agrúpamelos de alguna manera, ¿no? Y resultaba mágico, porque pues bueno, para eso funcionan los algoritmos, que te los agrupaba de cierta manera que parecía inteligente, ¿no? O sea, las ciudades grandes las agrupa como grandes, las chicas como chicas, las que tienen mucha población como mucha población, todo depende del dato. Las regresiones son muchísimo más interesantes, ¿no? Imagínate que tienes un montón de datos acerca de cuánto cuesta una casa que está en una colonia en específico y con sus características, tu número de puertas, baños, lo que quieras. ¿Qué pasa si encuentras una nueva casa que está por una zona pero que no tiene el mismo número o las mismas características que otras casas? No tiene 2 baños más, 3 lugares de estacionamientos más. ¿Cómo es que haces el cálculo del precio de renta de esa casa? Pues eso es una descripción y eso es lo que hacían los algoritmos de inteligencia artificial. Aprendían de lo que hay antes y lo que estaba en medio, lo que no estaba dentro de los datos, lo intuyen, lo deducen, lo amplían. Eso es lo que pasaba con estos temas de inteligencia artificial. Y a ese caso, como te lo estoy contando, pues tú decías, no hace nada que yo no pueda hacer, ¿no? Claro. O sea, la inteligencia artificial se dedica a manejar datos, la inteligencia artificial se dedica a hacer predicciones, son cosas como que muy estadísticas, me suena más a finanzas, estadísticas, algo por el estilo. Pero llegó ese momento en que la inteligencia artificial se puso a hacer las cosas que nosotros hacemos. Oye, llega 2022, GPT, le preguntas algo y te responde la bendita cosa como si fuera otro humano. ¡Wow! Y todos nos empezamos a preguntar, oye, esta cosa que habla y escribe como yo, ¿me podrá quitar mi trabajo? La respuesta a estos momentos es depende, porque hay sus limitaciones en la inteligencia artificial. Número 1, muy bonito y todo lo que quieras, la inteligencia artificial generativa, pero estos grandes modelos de lenguaje están entrenados hasta un cierto periodo de tiempo, 2021. No saben quién ganó el supertazón pasado, no saben lo que hizo los políticos y candidatos la semana pasada. Bueno, pero hay unas que sí, ¿no? Por ejemplo, Bard de Google, etcétera, que sí se conectan a Internet. No dan respuestas muy inteligentes, pero sí pueden navegar, ¿no? Exactamente, o sea, imagínate, se conectan a otros lados, pero el entrenamiento que se hizo hasta un periodo en específico de información. Son buenísimos para eso. Y para lo nuevo, trastabillan,
les tienes que orientar para que obtengas una respuesta interesante, ¿no? Tienen su primera limitación, es una limitación temporal, ¿no? Oiga, ¿y cuándo las vamos a poder tener entrenadas al día? Pues fíjate en lo que te cuesta entrenar una inteligencia artificial. No es una cosa pequeña. No es una cosa que yo con mi computadora entrene un sistema de lenguaje de estos grandes y ya lo tengamos. No, es una cosa que cuesta millones de dólares. Entonces, tener una inteligencia artificial al día, entrenada completamente, tiene un costo, que posiblemente se tenga que hacer un negocio muchísimo más grande de la necesidad de lo que estamos haciendo para tenerlo, ¿no? Pero aún así va a haber limitantes. Por ejemplo, estos modelos de inteligencia artificial son contextualizados, es decir, tienen un cierto grado de memoria hasta el que pueden recordar. Y ustedes pónganse a pensar, una inteligencia artificial con una máquina como la que nosotros tenemos aquí, la que nos estamos comunicando, ¿te vas a poder escribir una novela de 300 páginas? Pues no de una sentada. O sea, va a necesitar varias veces estar refrescando y refrescando el título, y a lo mejor no se va a poder acordar de la complejidad de patrones de caracteres que va a tener en el pasado, ¿no? Tú lees las grandes novelas y vas a ver que hay una complejidad de tramas entre los personajes y lo que sea, y las inteligencias artificiales aún no pueden reflejar esa gran complejidad humana, ¿no? Y otra que yo creo que es una de las más débiles es en qué lenguaje están entrenadas, ¿no? Aunque traduzcan a varios lenguajes, su core de conocimiento, pues ahorita es el idioma inglés, ¿no? Entonces, hay muchos temas que todavía podemos decir en los que les ganamos, y yo creo que les vamos a seguir ganando durante bastantes años. Bueno, todavía no nos van a reemplazar las inteligencias artificiales, al parecer. Quién sabe qué tan rápido se vaya a dar. Pero, ¿para qué sí nos sirven, doctor? O sea, con base en la experiencia que usted tiene, los proyectos que ha realizado, denos algunos ejemplos de cómo sí podemos estar utilizando los modelos de inteligencia artificial para nuestro bienestar, para mejorar nuestra calidad de vida, más allá de que nos hagan la tarea o que nos faciliten algunas tareas mundanas. Fíjate que a mí me gusta hablar de la inteligencia artificial ahorita, de estos agentes inteligentes, más que como un secretario, una secretaria, un ayudante. ¿Por qué no le damos la vuelta? Y decimos, oye, ¿por qué no te haces inteligencia artificial mi coach? A mí me gusta programar, o sea, siempre me gustó desde niño programar, ¿no? Pero uno no puede aprender todos los lenguajes de programación y hacer lo que todo el mundo quiere, ¿no? O sea, yo nunca aprendí a hacer páginas de internet, nunca aprendí a hacer botoncitos bonitos ni nada por el estilo. Y ahora tengo dos formas de hacerlo. Uno, le digo a la inteligencia artificial, oye, por favor, entrégame un botoncito que haga esto y lo otro. O le digo a la inteligencia artificial, compórtate como si fueras mi coach. Sin olvidar el por favor. Por favor, inteligencia, dígame, vamos a hacer este proyecto y quiero que me guíes paso a paso y que me enseñes cómo hacerlo. Y es diferente cómo actúa la inteligencia artificial haciéndote el trabajo a enseñándote a ti cómo hacer las cosas. Entonces ahorita tú lo puedes ver como un coach, un maestro o algo por el estilo. Y lo puedes probar en cosas tan mundanas como, oye, por favor, hazme una dieta para poder comer menos carbohidratos y demás. Ah, caray, pero no, o sea, la inteligencia artificial no es un médico, no te preocupes. Ahorita la inteligencia artificial, como dices, puede buscar en internet, pero también le puedes cargar información. Cargas información de tu dietista. Oye, lo importante para ti es comer de este tipo de cosas. Y lo que ella se encarga, pues, es de recrearte o crearte un menú, ¿no? Pero ve un paso más allá. O sea, no me ayudes nada más a crearme un menú, ayúdame a cómo cocinarlo, ¿no? Y la cosa funciona de maravilla. O sea, te dice, el día lunes te vas a despertar bien temprano, bien alegre, y vas a poder poner 2 huevos con 3 gotas de aceite y vainilla. El otro día, hombre, hicimos hot cakes y la mentada inteligencia artificial nos decía, póngale mayonesa. Yo decía, ¿mayonesa? A los de estos. Y resultó que sí, ya después buscando un poco, o sea, le da una calidad más esponjosa al sabor de las ¿En serio? Sí, y entonces, pues bueno, los podemos utilizar como coaches para descubrir cosas que a lo mejor no tenemos tiempo de estar investigando y que nos ayude, pues ahora sí que a ocupar nuestro tiempo de una manera más lúdica
y pues más feliz, ¿no? O sea, no batallar tanto con este difícil tramo de estar buscando información por todos lados para tener o hacer algunas actividades nuevas. Eso, digamos, para los ciudadanos de a pie que pues tenemos acceso pues a estos programas como ChatGPT o Bard o etcétera, el Bing o el largo etcétera que ahorita está saliendo, pero ya en un tema más pues de soluciones que usted ha creado para diferentes proyectos, empresas, etcétera, ¿qué es lo que podemos estar viendo en cuanto a cómo nos está ayudando en diferentes campos a resolver problemas? Fíjate que es algo muy parecido a lo que se hace a nivel personal, pero obviamente ya con un componente por detrás que te ayuda en lugar de solo pensar en poca información, pensar en mucha información que darle a una inteligencia artificial para que resuelva una tarea, ¿no? Y te lo voy a poner en dos puntos de partida, ¿no? Uno, una aplicación industrial y otro, una aplicación científica. Mucho de lo que estamos haciendo en las aplicaciones industriales en estos momentos es eso mismo que te conté, que es contextualizar las inteligencias artificiales. Técnicamente nosotros estamos utilizando bases vectoriales para poder alimentar constantemente en un flujo de diálogo a la inteligencia artificial para que realice una serie de tareas con un fin. Vamos a barajarla despacito. Yo tengo ahorita una necesidad que es construir un plan de trabajo para poder hacer una planeación de sostenibilidad en la construcción de un acueducto. Ok, lo que le hago a la inteligencia artificial es cargarle, por ejemplo, todas las características que tiene que tener ese acueducto, cosas que son muy de ingeniería. Le puedo dar toda la información acerca de lo que no queremos que suceda en ciertos tramos, porque pues la ciudadanía dice, no, pues en la parte de la colonia Las Margaritas es muy necesario que todavía vayamos a tomar agua ahí porque tenemos vaquitas o algo por el estilo. Entonces, esa planeación que a lo mejor a nosotros como humanos nos toma mucho tiempo comprenderla y muchas cabezas tenerla en sí para obtener el mejor resultado. Una vez que ponemos este mix de información, que puede ser muchísima dentro de una inteligencia artificial, nos puede crear estos planes con todas estas limitantes que se le están pidiendo. Y no solamente una versión, sino que te puede crear varias versiones para que tú digas, me gusta esta y me gusta esta. Y ahora sí, como humano, las combines y puedas tener un trabajo muchísimo más rápido. Y eso nos sirve en la industria, como te digo, para planeaciones de sostenibilidad. Nos sirve en la industria para planeaciones de líneas de ensamblaje, por ejemplo. Pues una fábrica tiene que estar cambiando dependiendo de las máquinas que tiene para poder hacer más eficiente su producción. Oye, nos puede servir también para el tráfico. ¿Cómo podemos saber cuándo poder tener un semáforo más de manera más que deje mayor flujo en menos tiempo que en otros, dependiendo de la situación del día que es, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esa inteligencia artificial ahorita de nivel industrial? Para poder navegar mares y mares de información y poder encontrar y hacer estrategias de manera muchísimo más rápida, ¿no? Y bueno, esto también se puede repetir dentro de la ciencia, pero con algunos temas de mucha puntualización, porque pues al contrario de la industria, en la ciencia, pues nosotros tenemos que ser muy replicable lo que nosotros entendemos y lo que hacemos, ¿no? Imagínate, queremos analizar ahorita el fenómeno del Niño, de cambio climático, a través de los movimientos de las mareas. Los datos que nosotros recibimos para esta inteligencia artificial posiblemente no puedan ser solamente históricos, sino para ser de interés científico, tienen que estar al día, tienen que estar conectados con los sensores que se están en este momento haciendo y dándonos como que descripciones constantes acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pensemos en la asistencia, en la inteligencia artificial como un asistente inteligente en estos momentos que puede ver y navegar un montón de información para diluirla y que nosotros podamos ahora sí que tomar las decisiones e interpretarla. Yo siempre que hablo con las personas sobre la inteligencia artificial,
pues trato de resaltar una cosa. Yo creo que en la educación, ya desde hace muchos años debimos de haber aprendido desde que se inventó la World Wide Web y llegaron las computadoras a todos los rincones del mundo, pues que la educación tenía que cambiar, ¿no? O sea, ya no se trataba de, pues, llevarnos información porque ya teníamos una herramienta que nos llevaba la información a la que podíamos tener acceso en cualquier momento y donde había grandes cantidades de información. Creo que no se entendió de todas formas totalmente en la educación esta situación, pero ahora hay un nuevo elemento, ¿no? Porque decíamos, bueno, pues si ya tenemos la información, entonces la educación tal vez nos tiene que ayudar a razonarla, a utilizarla, ¿no? Pero ahora resulta que tenemos esta otra herramienta que nos ayuda precisamente a eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel ahora en la educación que tenemos que tomar si ya no es darles información porque ya la tienen a la mano, ya no es hacer ciertos procesos de razonamiento porque ya tenemos herramientas que nos ayudan? ¿Cuál es a qué debemos de educar a hacer a las personas para poder manejar estas herramientas de manera adecuada? ¿Y cómo entrenamos a los habitantes del futuro, como lo dice este podcast, para que puedan utilizar bien estas herramientas? Bueno, entrenamos, enseñamos, preparamos para que las utilicen justamente de manera ventajosa y no les quiten el trabajo, ¿no? Digamos. Fíjate que acabas de decir y mencionar y repetir una palabra que es bien interesante. ¿Cómo las entrenamos? Sí, bueno, ahí tuve un fail, inteligencia artificial loso. Sí, es un término que va a empezar a crecer, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ya empieza a sonar cosas como la ingeniería del prompting. Ajá, sí. Ingeniería del prompting. Técnicas con las cuales tú te comunicas de una manera eficiente con un modelo de lenguaje. Ah, caray, eso es la ingeniería del prompting. Sí. Oye, pero ¿cómo es eso? O sea, en humano. Por ejemplo, tú estás hablando dentro de una entrevista en estos momentos. Tienes que dar ejemplos, tienes que hablar claro, puntualizar las palabras. Oye, tú vas a dar un discurso, tienes que hablar de manera fuerte. Todas esas tipos de cosas, nosotros tenemos nuestro prompt interno que nos dice, oye, cambia la forma de hablar, cambia la forma de comunicarte. Con la inteligencia artificial también hacemos eso. Y no es un entrenamiento tal como entrenar datos, sino es un entrenamiento para que me des una respuesta muy, muy cercana a lo que yo quiero, ¿no? Ahorita, pues bueno, las estrategias de entrenamiento para estas inteligencias artificiales como los lenguajes grandes es, oye, dame un ejemplo de cómo quieres que haga las cosas, que se llama el Zero Shot Training. O sea, tú le dices, yo quisiera que tú me hablaras acerca de la primera revolución como si fueras una Adelita que la está viviendo en esos momentos. Y la inteligencia artificial te contesta de una cierta manera, ¿no? Ahora le dices, está bien, pero ahora quiero que me hables como si fueras un historiador actual de este siglo, que tiene manías por fechas y dar datos curiosos, ¿no? Y por ejemplo, te puede crear referencias acerca de la guerra y como le dices con datos curiosos, te dice, no, imagínate que en algunos momentos cuando la gente veía pasar a los revolucionarios, corría hacia los techos y compraban manzanas caramelizadas para poder tomar. O sea, tú la entrenas para que sea la persona que tú quieras. ¿Qué pasa con la educación? Con la educación esto es una nueva herramienta, ¿no? Y en estos momentos, ¿cómo es que nosotros vamos a entrenarnos para poder entrenar a estas máquinas? Tenemos dos tipos de educación. La educación personal, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, y tienes la educación pública. Yo me pregunto, ¿cuáles son, ahora sí que en el espacio del bien social y del bien común, el entrenamiento que nosotros tenemos que saberle dar a estas inteligencias artificiales? Y vamos a ponernos así a dialogar casos extremos, ¿no? O sea, ¿cómo es que alguien que habla una lengua indígena le puede preguntar a alguna inteligencia artificial? ¿Cómo es que alguien que habla inglés le puede preguntar a alguna inteligencia artificial? Entonces,
parecería que es un tema de que, oye, pues está la herramienta, tómale y hazla, pero hay mucha diversidad de escenarios en los cuales tenemos que ver cuál va a ser el conocimiento mínimo con el cual nosotros vamos a interactuar con estas inteligencias, ¿no? Y te voy a dar mis 3 puntos, ahora sí que, de lo que yo creo que va a suceder en el futuro, ¿no? O sea, el primero es, vamos a hacer las cosas de manera transparente, ¿no? Y lo que yo creo que se va a empezar a pedir, y no solo en la educación, sino en el trabajo y hasta en las obras, es que tú indiques cuánto porcentaje de lo que estás haciendo conlleva o tiene uso de inteligencia artificial. Oye, yo escribí una novela, yo hice esta tarea, Simón, pero con esta tarea nada más tienes oportunidad de hacer el 50% de ella con inteligencia artificial y lo demás lo tienes que hacer tú o el final lo tienes que escribir. Ok, entonces ya estamos aprendiendo herramientas para poder avanzar rápido, pero enfocarnos tal vez en hacer o enseñar al estudiante un pensamiento crítico después de un análisis que hace o un escrito que hace una inteligencia artificial. Ese es el número 1, ¿no? O sea, nos vamos a coayudar nosotros poniéndolo como que el porcentaje de cuánta inteligencia artificial queremos ver. El número 2, que yo creo que va a suceder muy pronto, es va a empezar a haber inteligencias artificiales que ahorita pues hablan como humanos, dibujan como humanos, hablan como humanos, pero ¿qué puede haber en el futuro? Y en el futuro tiene que ver con la complejidad de los datos. Ahorita los datos con los que nosotros pues tenemos son datos de texto, conocimiento y demás, ¿no? Pero al futuro, con todo esto que se está dando de grabar casi todo, vamos a tener un montón de datos de video, vamos a tener un montón de datos de voz, vamos a tener un montón de datos de cosas bien complejas, no estructuradas, y que las inteligencias artificiales van a aprender de eso. Si te fijas, ahorita ya lo último que ha salido es que tenemos una inteligencia artificial que tú le escribes y te crea un video. Sí, alucinante, ¿no? Alucinante. Pronto van a poder hacer películas completas. Y entonces, ¿cómo nos va a afectar esto en la educación? Pues bueno, vamos a empezar a ver cómo utilizar estas herramientas de manera más eficiente. Y yo lo pienso como una calculadora, ¿no? O sea, uno utiliza una calculadora para poder hacer operaciones matemáticas. Y eso lo hacíamos la gente que estábamos en el STEM, o sea, y casi, ni en el STEM, en la M nada más, ¿no? O sea, los matemáticos o la gente que utiliza matemáticas, finanzas o demás, utiliza calculadoras, programas o demás para hacer grandes cálculos. Pero ahora, ¿qué va a pasar en otras áreas del conocimiento, las humanidades, la comunicación? Hay que entrenarlos a utilizar estas nuevas calculadoras de inteligencia artificial para que hagan pues como lo que hacían los financieros, matemáticos, estadistas, actuarios, con sus máquinas de cálculo, ¿no? Entonces, ¿cómo las vamos a llamar? Máquinas generadoras de escritos, máquinas generadoras de imágenes, máquinas generadoras de sonido. Entonces, la educación va a cambiar, revolucionarse, porque vamos a tener que tener un tiempo dentro de nuestras vidas para poder utilizar estos artefactos, ¿no? Y la tercera, que yo creo que es un gran futuro para la inteligencia artificial, y es algo que a mí me gustaría personalmente que sucediera, es muchas veces nosotros estamos viendo la inteligencia artificial como algo que le tenemos envidia porque nos va a quitar un trabajo, nos va a hacer cosas por nosotros. Pero ¿cómo podemos hacerla para que cumulativamente, con nuestras acciones, la inteligencia artificial pueda ayudar al bien común? Oye, en estos momentos yo no tengo o no sé qué es lo que está haciendo mi vecino de al lado, cuánta agua está gastando, si está haciendo conservación de la naturaleza, está haciendo reciclaje. Y posiblemente por ser humanos, pues no nos queramos comunicar. A mí me encantaría que pudiéramos crear una inteligencia artificial para el bien común, que tal vez entre ellas, ahora sí que como interactores se comuniquen y nos digan, oye, no nos diga el de al lado está haciendo algo, ¿no? Sino que nos diga, tú deberías de hacer esto para ayudar a la comunidad. ¿Te atreves? Y ahí es donde me gustaría ver ese panorama diferente. No verla como un enemigo, sino que verla como una guía que nos ayude a llevarnos mejor, a cuidar nuestro planeta, a salvar algunas especies, a ahorrar agua y muchos de esos problemas que nosotros tenemos como comunidad humana por no comunicarnos.
Híjole, de verdad que está muy fuerte esto que mencionas, porque si ya creíamos que eran creativos por nosotros, ahora también tienen que ser humanistas más que nosotros para que podamos realmente pues integrarnos como sociedad, ¿no? Está fuerte, no lo he hecho en saco roto, pero es fuerte darnos cuenta justamente qué lugar están tomando estas máquinas, que era el lugar de los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar nos tenemos que colocar nosotros? Eso es lo que yo siempre pues me pregunto, si tenemos que cambiar de lugar desde donde nos definimos a nosotros mismos como seres humanos. Pues fíjate que ahora sí que en todos los periodos de la humanidad, ¿no? Dependiendo de la cantidad de trabajo que hay, dejamos de ser humanos y nos convertimos en entes sociomáquinas de trabajo. Hombre, si le dejamos la carga de un poco de esto a algo que nos lo automatice, pues quizá tengamos mayor tiempo para pensar, para escribir, para reflexionar y para comunicarnos las cosas que queremos, ¿no? ¿Qué más tiempo quisiéramos mucha gente que nos dedicamos a la industria o a la ciencia para poder escribir algo como un libro? Entonces imagínate tener tiempo libre, tener un coach, tener algo que nos ayude a dejar estas ideas y a comunicarnos mejor como humanidad. Entonces yo veo muy grande las capacidades de aumentación que podemos tener con la inteligencia artificial, que nos dejen más tiempo para ser nosotros. Y a final de cuentas, pues uno de los grandes límites que siempre le he visto a la inteligencia artificial, pues es el límite humano. O sea, ellos nunca van a ser más que nosotros porque nosotros creamos los datos que tienen, ¿no? Y hay gente y tendencias que podrán decir, oye, pues es que se pueden crear datos sintéticos y todo eso, pero mucho tiene que ver con la calidad de la creatividad. Una inteligencia artificial puede dibujar como Pollock, puede dibujar como Gaudí, puede dibujar como cualquier artista grande, pero no va a dibujar como el próximo gran artista humano. Tiene que esperar a que nazca, tiene que esperar a que crea, a que haga esa creatividad, esa chispa, para después aprender de él. Entonces, siempre vamos a poder tener un paso adelante sobre la creatividad. Y yo digo que como humanistas, pues enfoquémonos en la creación y dejémosle el trabajo duro a estas inteligencias artificiales, al menos por algunos siglos. Ya después nos dominarán y Skynet llegará y todo, pero para eso ya estaremos grandes todos. Excelente. Pues ahí está la invitación a, como dijiste que me gustó mucho, no tenerle envidia a la inteligencia artificial, sino más bien utilizarla para mejorar nuestra vida y nuestra calidad de vida. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Habitantes del Futuro. Muchísimas gracias y pues bueno, el recuerdo que siempre le hacemos a todas las personas, apoyen a la ciencia, apoyen al conocimiento, sean libres, sean creativos. Y bueno, o sea, créanme, estamos viviendo una interesante época, como todas las épocas que han sido, y hay que vivirla y hay que ser felices. Exactamente. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Le tienen envidia a la inteligencia artificial? ¿La están utilizando ya como herramienta? ¿Creen que nos va a ayudar a nuestro bienestar? ¿O que va a destruir a la humanidad? ¿O que va a convertir este mundo en una distopía bastante extraña? Háganoslo saber a través de sus comentarios en todas las plataformas en las que ustedes estén disfrutando de este episodio de Habitantes del Futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera y les espero en el futuro. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva Luis Medina. Productora asociada Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.